El sol de julio caía implacable sobre Ciudad de México cuando la camioneta de los Rodríguez se detuvo frente a la casa de 2 pisos en la colonia Narvarte. Miguel observó con desdén la fachada amarillenta mientras su padre, Roberto, apagaba el motor con un suspiro de alivio. «Llegamos, familia», anunció Roberto con un entusiasmo que ninguno compartía. Miguel, de 16 años, fue el último en bajar. Su cabello negro le caía sobre los ojos mientras pateaba una piedra con sus gastados tenis. 3 meses atrás vivían en Monterrey, donde tenía amigos, una vida. Ahora, gracias al traslado de su padre, estaban aquí, comenzando de cero. «Miguel, ayuda con las cajas», ordenó Elena, su madre, mientras cargaba a Dante, el perro de la familia. «¿Por qué no le dices a Diego?», gruñó Miguel, señalando a su hermano de 12 años que ya corría explorando el jardín. «Porque te lo estoy pidiendo a ti», respondió Elena con ese tono que no admitía réplicas. La casa olía a pintura fresca y a decisiones que otros habían tomado por él. Miguel arrastró sus cajas hasta una habitación en el segundo piso. Las paredes blancas le parecieron una burla, un lienzo en blanco que no había pedido. Esa noche, mientras desempacaba sus cosas, encontró la navaja que su abuelo le había regalado antes de morir. La abrió y cerró varias veces, hipnotizado por el brillo de la hoja bajo la luz amarillenta de su lámpara. «¿Puedo pasar?». Diego asomó la cabeza por la puerta entreabierta. Miguel escondió rápidamente la navaja bajo su almohada. «¿Qué quieres, enano?». «Papá dice que mañana nos llevará a conocer la escuela». Diego se sentó en la cama. «¿Crees que harás amigos rápido?». Miguel soltó una risa amarga. «No vine a hacer amigos». «Pero, mira, Diego, las cosas no funcionan así cuando tienes mi edad, ¿entiendes? No puedes simplemente llegar y encajar». El rostro de Diego se ensombreció. «Yo solo quería que no estuvieras triste». Miguel sintió una punzada de culpa. No era culpa de Diego. Revolvió el cabello de su hermano. «Estaré bien, enano. Ahora vete a dormir». Cuando se quedó solo, Miguel se acercó a la ventana. La ciudad parpadeaba bajo un cielo sin estrellas. Sacó su teléfono y revisó los mensajes de sus antiguos amigos. Cada vez eran menos frecuentes. Pronto lo olvidarían por completo. El primer día en la preparatoria Benito Juárez fue exactamente como lo imaginó, miradas curiosas, murmullos a sus espaldas. Miguel mantuvo la cabeza baja, respondiendo con monosílabos cuando los profesores lo presentaban. Durante el receso, mientras buscaba un rincón solitario, chocó con una chica. Sus libros cayeron al suelo. «Perdón», murmuró, agachándose para ayudarla. «No te preocupes», respondió ella con una voz suave que lo hizo mirarla. Tenía el cabello teñido de púrpura, ojos oscuros delineados de negro y una sonrisa que parecía guardar secretos. «Eres el nuevo, ¿verdad?». «Miguel». «¿Cómo sabes mi nombre?». «En esta escuela las noticias vuelan», extendió su mano. «Soy Lucía». Algo en su mirada lo inquietó y fascinó a la vez. «Ten cuidado con Carlos y sus amigos», advirtió Lucía, señalando discretamente a un grupo de chicos que reían ruidosamente en el patio. «Les gusta darle la bienvenida a los nuevos». Como invocado por sus palabras, un chico corpulento se acercó. Tenía una cicatriz sobre la ceja izquierda y sonreía con malicia. «Así que tú eres el nuevo», dijo Carlos, mirándolo de arriba abajo. «Hay una fiesta este viernes en mi casa. Deberías venir, para conocer gente». Miguel percibió la amenaza velada, pero antes de que pudiera responder, Lucía intervino: «Yo lo llevaré, Carlos». «No te preocupes». Carlos entrecerró los ojos, mirando a Lucía con una mezcla de fastidio y respeto. «Como quieras, rarita», se alejó con sus amigos, no sin antes mirar a Miguel. «Te estaré esperando, nuevo». «No tenías que hacer eso», dijo Miguel cuando se quedaron solos. «Créeme, es mejor que vayas».
Si no lo haces, será peor. Lucía garabateó una dirección en un papel. Te veo el viernes a las 8 en esta esquina. Mientras la veía alejarse, Miguel sintió que algo importante acababa de comenzar. No sabía que esa fiesta marcaría el fin de su vida tal como la conocía, y el nacimiento de algo mucho más oscuro. El viernes llegó demasiado rápido. Miguel se miró al espejo una última vez antes de salir. Había elegido una camiseta negra y jeans gastados, intentando parecer despreocupado aunque su estómago era un nudo de nervios. ¿A dónde vas?, preguntó Elena desde la cocina cuando lo vio dirigirse a la puerta. Saldré con unos compañeros, respondió vagamente. Su madre sonrió, visiblemente aliviada. Me alegra que estés haciendo amigos. No llegues tarde. Miguel asintió, sintiendo una punzada de culpa por la mentira a medias. No eran amigos, apenas conocidos, y algo le decía que esta noche no sería una simple reunión social. Lucía lo esperaba en la esquina acordada, fumando un cigarrillo. Llevaba un vestido negro corto y botas altas. Su cabello púrpura brillaba bajo la luz amarillenta de la farola. Pensé que no vendrías, dijo, exhalando humo. Yo también lo pensé, admitió Miguel. Caminaron en silencio hasta llegar a una casa de 2 pisos de donde emanaba música estridente. El jardín estaba lleno de adolescentes bebiendo y riendo. Recuerda, no te separes de mí, advirtió Lucía mientras entraban. El interior era un caos de cuerpos moviéndose al ritmo de la música, luces estroboscópicas y el olor penetrante de alcohol y cigarrillos. Miguel siguió a Lucía hasta la cocina, donde ella le sirvió un vaso de un líquido ambarino. Para los nervios, explicó, entregándoselo. Miguel bebió, sintiendo el ardor del tequila bajar por su garganta. Después del segundo vaso, la tensión comenzó a diluirse. Lucía lo presentó a algunos chicos que parecían inofensivos. Por primera vez desde que llegó a la ciudad, Miguel se sintió casi normal. Fue entonces cuando Carlos apareció, flanqueado por 2 amigos. Sus ojos brillaban con malicia y algo más, ¿anticipación? Vaya, el nuevo sí vino, sonrió Carlos. ¿Te estás divirtiendo? La fiesta está bien, respondió Miguel, intentando sonar casual. Apenas comienza, Carlos le pasó un brazo por los hombros. Ven, quiero mostrarte algo. Miguel buscó a Lucía con la mirada, pero había desaparecido entre la multitud. Algo le decía que debía negarse, pero el alcohol nublaba su juicio y no quería parecer cobarde. Carlos lo condujo al sótano, seguido por sus amigos. A diferencia del resto de la casa, estaba casi vacío y débilmente iluminado. En una mesa había botellas de licor y lo que parecían implementos de química. ¿Qué es todo esto?, preguntó Miguel, sintiendo que la alarma se activaba en su cabeza. Un pequeño ritual de iniciación, respondió Carlos, cerrando la puerta tras ellos. Todos los nuevos pasan por esto. Uno de los amigos de Carlos, un chico con cara de rata al que llamaban el Flaco, sacó una navaja. Quítate la camiseta, ordenó Carlos. ¿Qué? No voy a. No terminó la frase. El puño de Carlos se estrelló contra su mandíbula, enviándolo al suelo. Antes de que pudiera levantarse, los 3 estaban sobre él. Sosténganlo, ordenó Carlos mientras arrancaba la camiseta de Miguel. Lo que siguió fue una pesadilla. Carlos mezcló químicos de las botellas en un recipiente, creando una pasta blanquecina que olía a productos de limpieza y algo más siniestro. ¿Sabes qué es esto?, preguntó Carlos, acercando la mezcla al rostro de Miguel. Es lo que usamos para limpiar las manchas, permanentemente. Miguel luchó con todas sus fuerzas, pero era inútil. El Flaco y el otro chico lo sujetaban con firmeza. Por favor, no, suplicó, el terror apoderándose de él. La risa de Carlos fue lo último que escuchó antes de sentir el líquido corrosivo sobre su rostro. El dolor fue instantáneo, indescriptible. Un grito desgarrador escapó de su garganta mientras sentía que su piel se derretía.
Entre la agonía, creyó ver a Lucía en las sombras, observando. ¿O era una alucinación provocada por el dolor? Lo siguiente que recordaba era despertar en un hospital, envuelto en vendas, con su familia llorando a su lado. Los médicos hablaban de quemaduras químicas severas, daño permanente, múltiples cirugías reconstructivas. Pero lo que nadie podía ver era lo que ocurría dentro de su mente. En la oscuridad tras sus párpados vendados, una voz comenzó a susurrar. Una voz que no era la suya, pero que hablaba desde su interior. Ellos te hicieron esto, decía la voz. Todos ellos. Carlos, sus amigos, incluso Lucía que te llevó al matadero. Merecen sufrir como tú sufres ahora. Y mientras el dolor físico lo consumía, Miguel sentía algo nuevo nacer dentro de él, un odio frío y calculador, una sed de venganza que comenzaba a eclipsar todo lo demás. En la habitación del hospital, Diego observaba a su hermano mayor con ojos llenos de lágrimas. El médico había dicho que Miguel nunca volvería a ser el mismo. No sabía cuánta razón tenía. 3 semanas después, Miguel regresó a casa. Las vendas habían sido reemplazadas por otras más pequeñas que cubrían las peores cicatrices, pero nada podía ocultar la devastación en su rostro. La piel, antes tersa y morena, ahora era un mapa de tejido cicatricial blanquecino y rojizo. Sus labios, parcialmente deformados, se estiraban en una mueca involuntaria que parecía una sonrisa grotesca. Elena había convertido la sala en un dormitorio temporal para él, evitándole subir escaleras. Había retirado todos los espejos de la planta baja, excepto el pequeño del baño que Miguel descubrió la primera noche. Se quedó mirando su reflejo durante horas. No con horror, como esperaban todos, sino con una fascinación perturbadora. Sus dedos recorrían las cicatrices, trazando patrones sobre la piel desfigurada. ¿Miguel? La voz de Diego lo sobresaltó. Mamá dice que la cena está lista. Miguel no respondió de inmediato. Seguía contemplando su reflejo, pero ahora sonreía. Una sonrisa real que hacía que su rostro pareciera aún más distorsionado. Dile que no tengo hambre, respondió finalmente, sin apartar la mirada del espejo. Los días siguientes establecieron un patrón inquietante. Miguel apenas comía, dormía a intervalos irregulares y pasaba horas encerrado en el baño. Elena y Roberto intercambiaban miradas preocupadas, atribuyendo su comportamiento al trauma. Es normal, les había dicho el psiquiatra. Necesita tiempo para procesar lo ocurrido. Sean pacientes. Pero lo que ocurría dentro de Miguel estaba lejos de ser un simple proceso de duelo. La voz en su cabeza se había vuelto más fuerte, más clara. Ya no era un susurro, sino una presencia constante que comentaba todo, que le sugería pensamientos que nunca antes habría considerado. Míralos, decía la voz mientras observaba a su familia durante una cena silenciosa. Te tienen lástima. Te ven como un monstruo. Pero no saben que apenas estás despertando. Una tarde, mientras todos dormían, Miguel encontró la navaja de su abuelo entre sus cosas. La abrió, fascinado por cómo la luz se reflejaba en la hoja afilada. Sin pensarlo, presionó el filo contra su palma hasta que brotó sangre. No sintió dolor, solo una extraña satisfacción. Hermoso, murmuró la voz. Pero hay sangre más dulce que la tuya esperando ser derramada. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Lucía investigaba obsesivamente en su computadora. Desde el incidente, no había regresado a la escuela. La culpa la consumía, aunque intentaba convencerse de que no podía haber previsto lo que Carlos haría. En su búsqueda de consuelo, había tropezado con historias en foros de internet sobre Jeff the Killer, una leyenda urbana sobre un adolescente desfigurado que se convertía en asesino. Las similitudes con lo ocurrido a Miguel la perturbaban profundamente. ¿Y si las leyendas son reales?, escribió en un foro. ¿Y si no son historias, sino profecías? La respuesta llegó minutos después: las leyendas nacen de la realidad. Jeff siempre encuentra un nuevo huésped. Si conoces a alguien que se está transformando, aléjate. Ya no es la persona que conocías.
Lucía cerró la computadora, temblando. Tenía que ver a Miguel, comprobar que solo eran coincidencias macabras. Esa noche, mientras la familia Rodríguez dormía, Miguel experimentó el momento definitivo de su transformación. Frente al espejo del baño, contemplaba su rostro con una mezcla de repulsión y admiración. «Nunca podrás cerrar los ojos ante tu belleza», susurró la voz. «Deberías poder verla siempre, sin interrupciones». Miguel asintió, como respondiendo a un interlocutor invisible. Con movimientos precisos, tomó el encendedor que había robado del cajón de su padre y lo acercó a su rostro. La llama iluminó sus facciones deformadas, creando sombras danzantes sobre las cicatrices. «Nunca más quiero dejar de ver», murmuró, acercando la llama a sus párpados. El dolor fue intenso pero breve. El olor a carne quemada inundó el pequeño baño mientras Miguel completaba su obra. Cuando terminó, sus ojos, ahora permanentemente abiertos, reflejaban la locura que había consumido su mente. Se cortó una sonrisa más amplia en las mejillas, extendiendo las cicatrices existentes. La sangre goteaba por su barbilla, manchando la camiseta blanca que llevaba. «Perfecto», dijo la voz, que ya no parecía distinta a la suya propia. «Ahora eres hermoso. Ahora eres Jeff». El grito de Elena al encontrarlo la mañana siguiente despertó a toda la casa. Miguel, no, Jeff, estaba de pie en medio de la sala, con la ropa ensangrentada, el rostro irreconocible y una sonrisa que helaba la sangre. «¿Te gusta cómo me veo, mamá?», preguntó con una voz que no parecía la suya. «Ahora soy hermoso». Roberto intentó acercarse, pero Jeff lo detuvo con una mirada de sus ojos permanentemente abiertos. «Miguel, hijo, necesitas ayuda», suplicó su padre. «Miguel está dormido», respondió Jeff, dirigiéndose hacia la puerta. «Y todos deberían hacer lo mismo. Go to sleep». Salió a la calle, perdiéndose en la luz del amanecer, dejando tras de sí a una familia destrozada que no comprendía que acababan de presenciar el nacimiento de una pesadilla. En su habitación, Diego encontró el cuaderno de dibujo de su hermano. Las últimas páginas estaban llenas de rostros sonrientes, distorsionados, y una frase repetida una y otra vez: «Go to sleep». La noche caía sobre Ciudad de México cuando Carlos salió del gimnasio. El sudor le pegaba la camiseta al cuerpo mientras caminaba hacia su auto en el estacionamiento casi vacío. Desde el incidente con el chico nuevo, Miguel, algo había cambiado en él. No era remordimiento, Carlos no conocía esa emoción, sino una inquietud persistente, como si alguien lo observara constantemente. Buscó las llaves en su mochila, maldiciendo la poca iluminación del lugar. Un ruido metálico lo hizo girarse bruscamente. «¿Quién anda ahí?», preguntó, intentando que su voz sonara firme. Solo el eco de su propia voz le respondió. Respiró hondo, riéndose de su nerviosismo. «Te estás volviendo paranoico, cabrón», se dijo a sí mismo. Cuando se volvió hacia su auto, la figura estaba ahí, inmóvil como una estatua. Al principio, Carlos no lo reconoció. La piel blanquecina, los ojos desorbitados que parecían no parpadear, esa sonrisa imposiblemente amplia. «¿Miguel?», preguntó, retrocediendo instintivamente. La figura ladeó la cabeza, como un perro curioso. «Miguel está dormido», respondió con una voz que parecía arrastrar las palabras. «Pero yo estoy muy despierto, Carlos». Carlos intentó correr, pero sus piernas parecían de plomo. El miedo lo paralizaba mientras la figura se acercaba con movimientos fluidos, casi inhumanos. «¿Qué quieres?», balbuceó Carlos. «Si es por lo de la fiesta, fue solo una broma, hombre». «No pensé que, shhhh», Jeff presionó un dedo contra los labios de Carlos. «Es hora de dormir». Lo que ocurrió después fue rápido y brutal. La navaja brilló bajo la luz mortecina del estacionamiento. Carlos ni siquiera tuvo tiempo de gritar. A la mañana siguiente, el detective Ramírez contemplaba la escena del crimen con expresión sombría. Llevaba 20 años en la policía, pero nunca había visto algo así.
¿Qué tenemos?, preguntó a la forense que examinaba el cuerpo. Varón, 17 años, múltiples heridas de arma blanca, respondió ella sin levantar la mirada. Pero eso no es lo más perturbador. Se apartó para que Ramírez pudiera ver el rostro de la víctima. Carlos tenía una sonrisa grotesca cortada en las mejillas, extendiendo sus labios en una mueca macabra. «Dios mío», murmuró Ramírez, apartando la mirada. «Hay algo más», añadió la forense, señalando un mensaje escrito con sangre en el parabrisas del auto, «Go to sleep». Mientras tanto, en casa de los Rodríguez, el caos reinaba. Miguel llevaba 2 días desaparecido. Elena había llamado a la policía, pero las autoridades parecían más interesadas en el asesinato del estudiante que en un adolescente fugado. Diego se había encerrado en su habitación, hojeando obsesivamente el cuaderno de dibujo de su hermano. Los dibujos se volvían más perturbadores a medida que avanzaba, rostros deformados, ojos sin párpados, sonrisas cortadas en la piel. Un golpe en su ventana lo sobresaltó. Era Lucía, la chica del pelo púrpura que había visto una vez cuando fue a buscar a Miguel a la escuela. «Tenemos que hablar», dijo ella cuando Diego abrió la ventana. «Es sobre tu hermano». Diego la dejó entrar, nervioso pero desesperado por respuestas. «¿Sabes dónde está?», preguntó. Lucía negó con la cabeza, sus ojos oscuros llenos de miedo. «No exactamente, pero sé en qué se está convirtiendo», sacó su teléfono y le mostró imágenes de un personaje de leyendas urbanas, Jeff the Killer. «¿Has visto esto antes?». Diego palideció. Los dibujos de Miguel, su comportamiento antes de desaparecer, todo encajaba. Él se hizo algo en la cara», murmuró Diego. Se quemó los párpados, se cortó una sonrisa más grande. Justo como en esas imágenes. Lucía se dejó caer en la cama, temblando. «Es mi culpa», confesó. «Yo lo llevé a esa fiesta. Sabía que Carlos planeaba algo, pero pensé que sería una novatada normal, no». «¿Eso? ¿Carlos?». Diego recordó haber escuchado ese nombre. ¿El chico que apareció muerto ayer? Los ojos de Lucía se abrieron con horror. ¿Muerto? ¿Cómo? Antes de que Diego pudiera responder, escucharon la voz de Elena desde el piso de abajo. «Diego. Baja, por favor. La policía está aquí». Intercambiaron miradas de pánico. Lucía se escabulló por la ventana, prometiendo volver más tarde, mientras Diego bajaba las escaleras con el corazón martilleándole en el pecho. En la sala, el detective Ramírez mostraba a sus padres una fotografía. «¿Reconocen a este joven?», preguntó. «Sabemos que tuvo un altercado con su hijo hace unas semanas». Roberto asintió gravemente. «Es Carlos Mendoza. Él y sus amigos atacaron a Miguel en una fiesta, le desfiguraron el rostro con químicos». Ramírez anotó algo en su libreta. «¿Y saben dónde está su hijo ahora?». «Desapareció hace 2 días», respondió Elena, con la voz quebrada. Después de hacerse daño a sí mismo». Diego observaba desde las escaleras, un escalofrío recorriéndole la espalda. Su hermano ya no era Miguel. Se había convertido en algo más, algo sacado de las pesadillas. Y ahora había comenzado a cazar a quienes le hicieron daño. Esa misma noche, en un callejón del centro, el flaco fumaba nerviosamente. La noticia de la muerte de Carlos lo había dejado paranoico. Sabía que él podría ser el siguiente. Una risa suave lo hizo girarse. Al final del callejón, una figura pálida lo observaba con ojos que brillaban en la oscuridad. «¿Quién anda ahí?», gritó, intentando sonar valiente. La figura se acercó lentamente, emergiendo de las sombras. El cigarrillo cayó de los labios temblorosos del flaco cuando reconoció ese rostro imposible. «¿Tú deberías estar muerto?», completó Jeff, inclinando la cabeza. «Parte de mí lo está. Pero la otra parte nunca se había sentido tan viva».
El grito del flaco quedó ahogado por la mano pálida que cubrió su boca. Lo último que vio fue esa sonrisa inhumana acercándose a su rostro. Go to sleep, susurró Jeff, mientras la navaja descendía. La oficina del detective Ramírez estaba repleta de fotografías, informes y recortes de periódico. 2 asesinatos en 2 días, ambos con el mismo modus operandi, múltiples puñaladas, sonrisas cortadas en las mejillas y el mensaje, Go to sleep, escrito con sangre. No había duda de que estaban relacionados. Ramírez se frotó los ojos cansados. 30 años en la policía y nunca había visto algo así. Las víctimas, Carlos Mendoza y Ernesto, el Flaco, Vargas, eran conocidos por su historial de intimidación en la preparatoria, pero nada que justificara esta brutalidad. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Ramírez, contestó secamente. Detective, encontramos algo en las cámaras de seguridad cerca de la escena del segundo crimen, informó su compañera, la oficial Suárez. Es borroso, pero parece ser nuestro sospechoso. 20 minutos después, Ramírez observaba la grabación en la sala de evidencias. La calidad era pésima, pero se distinguía una figura pálida moviéndose con una fluidez antinatural. Lo más perturbador era el rostro, blanco como el papel, con lo que parecía una sonrisa permanente. Parece salido de una película de terror, comentó Suárez. Ramírez asintió, pensativo. Ambas víctimas estuvieron involucradas en un ataque contra un estudiante hace unas semanas. Miguel Rodríguez. Le desfiguraron el rostro con químicos. ¿Crees que es él? ¿Una venganza? El chico desapareció hace 3 días, después de automutilarse según sus padres. Ramírez se pasó una mano por el cabello canoso. Necesitamos encontrarlo antes de que siga con su lista. Mientras tanto, Diego y Lucía se habían convertido en investigadores improvisados. En la habitación de Diego, habían creado un mural con recortes de noticias sobre los asesinatos, capturas de pantalla de foros sobre Jeff the Killer y los inquietantes dibujos de Miguel. Tiene que haber una forma de detenerlo, murmuró Diego, pasando páginas de un cuaderno donde anotaba sus teorías. De traer de vuelta a Miguel. Lucía observaba un mapa de la ciudad donde habían marcado los lugares de los asesinatos. Si sigue el patrón, irá por Tomás siguiente, dijo, señalando la dirección del tercer chico involucrado en el ataque. Era el mejor amigo de Carlos. Tenemos que advertirle. Diego se levantó de un salto. ¿Estás loco? Lucía lo detuvo. ¿Qué le diremos? Oye, ¿tu amigo se convirtió en un asesino sobrenatural y viene por ti? No podemos quedarnos sin hacer nada. Exclamó Diego, con lágrimas de frustración. Es mi hermano, Lucía. Todavía está ahí dentro, en alguna parte. Lucía bajó la mirada, la culpa pesando sobre ella. Hay algo que no te he dicho, confesó en voz baja. Yo sabía lo que Carlos planeaba hacer. No exactamente, pero sabía que sería algo malo. Diego la miró, incrédulo. ¿Qué? ¿Por qué llevaste a Miguel allí entonces? Porque Carlos me amenazó, las lágrimas corrían por sus mejillas. Dijo que si no llevaba a Miguel a la fiesta, sería yo quien sufriría. Fui una cobarde. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Tal vez por eso Miguel. Jeff no te ha buscado todavía, murmuró finalmente Diego. Tal vez sabe que también eres una víctima. En otra parte de la ciudad, Elena Rodríguez limpiaba obsesivamente la habitación de Miguel. Desde su desaparición, se había sumido en una rutina frenética, como si mantener todo en orden pudiera traerlo de vuelta. Mientras cambiaba las sábanas, algo cayó de debajo del colchón, una camiseta manchada de sangre seca. Elena la observó con horror, negándose a aceptar lo que veían sus ojos. Con manos temblorosas, la escondió en el fondo del armario. No es su sangre, se dijo a sí misma. No puede ser su sangre. Pero en el fondo, una parte de ella comenzaba a entender la terrible verdad sobre en qué se había convertido su hijo. Esa noche,
Tomás regresaba a casa después de una fiesta. Había bebido demasiado, intentando ahogar el miedo que lo consumía desde que supo de las muertes de Carlos y el flaco. Sabía que podría ser el siguiente, pero se negaba a esconderse como un cobarde. Al entrar en su apartamento, notó que algo no estaba bien. La puerta de su habitación, que siempre dejaba abierta, estaba cerrada. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras avanzaba lentamente por el pasillo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, intentando que su voz sonara firme. El silencio fue su única respuesta. Con mano temblorosa, giró el pomo de la puerta y encendió la luz. Su habitación parecía normal, pero la ventana estaba abierta, las cortinas meciéndose suavemente con la brisa nocturna. Tomás estaba seguro de haberla cerrado antes de salir. Se acercó para cerrarla, cuando notó algo escrito en el espejo de su armario. Con lápiz labial rojo, alguien había garabateado, "Go to sleep". El pánico lo invadió. Corrió hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, la luz se apagó. En la oscuridad, escuchó una risa suave, casi infantil. «Te estaba esperando, Tomás», dijo una voz desde las sombras. «Tus amigos ya están dormidos. Es tu turno». Lo último que Tomás vio fue un rostro blanco con una sonrisa imposible acercándose a él en la oscuridad. A la mañana siguiente, el detective Ramírez contemplaba el tercer cadáver con una mezcla de frustración y horror. El patrón era idéntico, múltiples puñaladas, la sonrisa cortada, el mensaje escrito con sangre. Pero esta vez, el asesino había dejado algo más, un mechón de cabello negro junto al cuerpo. «Es como si estuviera burlándose de nosotros», comentó la oficial Suárez. «No de nosotros», corrigió Ramírez. «Está enviando un mensaje a alguien más». Mientras tanto, Diego recibía un paquete extraño en su casa. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía que reconoció de inmediato. Dentro, encontró una sudadera blanca manchada de sangre y una nota: «Extraño dormir. Extraño soñar. Extraño ser Miguel». Con manos temblorosas, Diego escondió el paquete antes de que sus padres pudieran verlo. Llamó inmediatamente a Lucía. «Recibí algo de él», le dijo en cuanto ella contestó. «Creo que está pidiendo ayuda». Se encontraron en un café cercano a la escuela. Lucía examinó la nota con expresión grave. «Es como si hubiera dos personas luchando dentro de él», murmuró. «Miguel y Jeff. Tenemos que encontrarlo antes que la policía», insistió Diego. «Si lo atrapan, lo matarán. O él los matará a ellos». Lucía guardó silencio un momento. «Hay un lugar donde podría estar». Carlos mencionó una vez un edificio abandonado donde iban a fumar. «Está cerca de donde encontraron el segundo cuerpo». Decidieron investigar esa misma tarde, sin saber que estaban siendo observados. Desde una mesa cercana, el detective Ramírez lo seguía con la mirada. Había notado el comportamiento sospechoso de Diego en su última visita a la casa de los Rodríguez y decidió vigilarlo. Elena, mientras tanto, continuaba su negación. Había encontrado más evidencia, una navaja ensangrentada, recortes de periódicos sobre los asesinatos, pero se negaba a conectar los puntos. En su mente, Miguel seguía siendo su hijo, no el monstruo que describían los noticieros. Esa noche, mientras limpiaba obsesivamente el baño donde Miguel se había mutilado, escuchó un ruido en la cocina. Con el corazón acelerado, bajó las escaleras. «¿Roberto? ¿Diego?», llamó, pero sabía que estaba sola en casa. En la cocina, encontró la ventana abierta y gotas de un líquido oscuro en el suelo. La siguió hasta la habitación temporal de Miguel, donde la luz estaba encendida. Y allí estaba él, sentado en la cama, observándola con esos ojos que nunca se cerraban. Su piel, más blanca que nunca, contrastaba con la sangre que manchaba su ropa. «Hola, mamá», dijo con una voz que era y no era la de su hijo. «Te extrañaba». Elena debería haber gritado, debería haber corrido, pero en lugar de eso, se acercó lentamente.
Miguel, susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia su rostro desfigurado. Mi niño. Jeff inclinó la cabeza, como confundido por su reacción. Miguel está cansado, respondió. Pero a veces me deja visitarte. ¿Qué te ha pasado?, preguntó Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué has hecho? Justicia, respondió simplemente. Ellos me quitaron mi rostro, yo les quité sus vidas. Es justo, ¿no crees? Elena se sentó junto a él, ignorando el olor metálico de la sangre. Podemos ayudarte, hijo. Podemos encontrar médicos, terapeutas. Jeff soltó una risa que heló la sangre de Elena. ¿Para qué? ¿Para volver a ser normal? Señaló su rostro. Esto es lo que soy ahora. Hermoso, ¿no lo ves? Elena ahogó un sollozo. Por favor, déjame ayudarte. Por un momento, algo cambió en la expresión de Jeff. Un destello de reconocimiento, de dolor, de humanidad. A veces quiero dormir, murmuró. Pero él no me deja cerrar los ojos. Antes de que Elena pudiera responder, escucharon la puerta principal abrirse. Jeff se tensó, la lucidez momentánea desvaneciéndose de sus ojos. Volveré, prometió, dirigiéndose a la ventana. Cuando todos estén listos para dormir. Y desapareció en la noche, dejando a Elena con el corazón destrozado y una decisión imposible: proteger a su hijo o detener al monstruo en que se había convertido. La lluvia caía implacable sobre Ciudad de México mientras Jeff se refugiaba en el edificio abandonado que había convertido en su guarida. El agua se filtraba por el techo agrietado, formando charcos en el suelo de concreto. En una esquina, había creado un santuario macabro, recortes de periódicos sobre sus crímenes, fotografías robadas de su familia y dibujos perturbadores que cubrían las paredes. Se sentó en un colchón raído, observando su reflejo en un trozo de espejo roto. Su rostro, una obra maestra de horror, le devolvía la mirada. La piel blanquecina estirada sobre los músculos faciales, los ojos permanentemente abiertos, inyectados en sangre, la sonrisa tallada que nunca desaparecía. Hermoso, murmuró, pasando un dedo por las cicatrices. Perfecto. Pero entonces, como ocurría cada vez más frecuentemente, otra voz resonó en su cabeza. No la voz de Jeff, sino la de Miguel, débil pero persistente. Esto no es lo que somos, susurraba Miguel. Esto no es lo que quiero ser. Jeff sacudió la cabeza violentamente, intentando silenciar esa voz. Cállate. Gritó al vacío. Tú ya no existes. Pero los recuerdos comenzaron a inundar su mente. Fragmentos de su vida antes de la transformación, su familia, su hogar en Monterrey, su primer día de escuela en Ciudad de México, y Lucía. Lucía. El nombre despertaba emociones contradictorias. Rabia, traición, pero también algo más, algo que Jeff no quería reconocer. Un relámpago iluminó la habitación, revelando por un instante la verdadera naturaleza de su refugio, un infierno personal decorado con los trofeos de sus víctimas. Camisetas ensangrentadas, objetos personales, incluso mechones de cabello. Todo meticulosamente organizado, como en un museo del horror. Jeff se levantó y caminó hacia la pared donde había pegado fotografías de la fiesta, tomadas de las redes sociales de sus víctimas. En una de ellas, se veía a Carlos riendo, sosteniendo un vaso de plástico rojo. En otra, el flaco y Tomás posaban haciendo gestos obscenos a la cámara. Y luego estaba esa imagen, Lucía, de pie en una esquina, observando. No participando, solo, observando. Ella sabía, pensó Jeff, la rabia burbujeando en su interior. Sabía lo que iban a hacer. Pero entonces, otro recuerdo emergió. Lucía, días antes de la fiesta, intentando advertirle, ten cuidado con Carlos. ¿No es quien crees que es? ¿Había intentado protegerlo? ¿O era parte del plan desde el principio? El detective Ramírez, mientras tanto, conectaba los puntos en su oficina.
Había seguido a Diego y Lucía hasta el edificio abandonado, pero decidió no intervenir aún. Quería ver qué descubrían. Ahora, revisaba el expediente del caso una vez más. Las 3 víctimas estaban conectadas no solo entre sí, sino con Miguel Rodríguez. El ataque con químicos había sido brutal, premeditado. Según los informes médicos, Miguel había sufrido quemaduras de 3er grado en el 40% de su rostro. Los médicos habían recomendado terapia psicológica intensiva, pero la familia no pudo costearla. ¿Y si esto es más que venganza?, murmuró para sí mismo. ¿Y si es una completa disociación psicótica? Su teléfono sonó. Era la oficial Suárez. Detective, encontramos algo en la casa de Tomás Vega, informó. Un video en su computadora. Del ataque a Miguel Rodríguez. 20 minutos después, Ramírez observaba horrorizado la grabación. Carlos, el flaco y Tomás sujetaban a Miguel mientras le aplicaban los químicos en el rostro. Sus gritos eran desgarradores. Pero lo que más impactó a Ramírez fue lo que vio al fondo, Lucía, observando desde las sombras, con una expresión imposible de descifrar. «Dios mío», murmuró. La chica estaba allí. En ese mismo momento, Diego y Lucía exploraban cautelosamente el edificio abandonado. La lluvia había empeorado, convirtiendo su búsqueda en una tarea peligrosa y deprimente. «No creo que esté aquí», dijo Diego, iluminando con su linterna los pasillos vacíos. «Tiene que haber algo», insistió Lucía. «¿Alguna pista?». Subieron al 3er piso, donde la mayoría de las habitaciones tenían las puertas arrancadas o colgando de sus goznes. Al final del pasillo, notaron una puerta cerrada. «¿Crees que?», comenzó Diego. Lucía asintió, avanzando lentamente. Con mano temblorosa, giró el pomo. La habitación estaba vacía, pero las paredes contaban una historia perturbadora. Recortes, fotografías, dibujos, un mapa mental de la transformación de Miguel en Jeff. En el centro de todo, una fotografía familiar de los Rodríguez, con los rostros de todos tachados excepto el de Diego. «Oh, Dios», susurró Lucía, cubriéndose la boca con la mano. Diego se acercó a un colchón en el suelo, donde encontró una sudadera blanca manchada de sangre y una navaja familiar. «Estuvo aquí», murmuró. Recientemente. Un ruido lo sobresaltó. Pasos en el pasillo. Se miraron con pánico, apagando rápidamente la linterna. «Escóndete», susurró Diego, empujando a Lucía hacia un armario. Se ocultaron justo cuando la puerta se abría. A través de las rendijas, vieron una figura entrar. No era Jeff, sino el detective Ramírez, con el arma desenfundada. «Sé que están aquí», dijo en voz alta. «Salgan ahora». Diego y Lucía intercambiaron miradas de preocupación antes de salir lentamente de su escondite. «Detective», comenzó Diego. «¿Podemos explicarlo?». «Estoy seguro que sí», respondió Ramírez, guardando su arma. «Especialmente tú, señorita», miró directamente a Lucía. «Acabo de ver un video muy interesante. Estabas allí cuando atacaron a Miguel, ¿verdad?». El color abandonó el rostro de Lucía. «No es lo que parece», balbuceó. «Yo no sabía que iban a hacerle eso». «Pero sabías que planeaban algo», insistió Ramírez. «Y no hiciste nada para detenerlo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía. «Tenía miedo», confesó. «Carlos me amenazó. Dijo que si no llevaba a Miguel a la fiesta, sería yo quien sufriría. Pero nunca pensé que», su voz se quebró. «Nunca imaginé que sería tan horrible». Diego la miraba con una mezcla de compasión y decepción. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque me odiarías», respondió ella en un susurro. «Como me odio yo misma cada día desde entonces». Ramírez observaba la habitación, procesando la información. «Necesito que me digan todo lo que saben sobre Miguel», dijo finalmente. «O Jeff, como se hace llamar ahora».
Mientras Diego y Lucía ponían al detective al tanto de sus descubrimientos, Jeff observaba la casa de los Rodríguez desde la distancia. La lluvia había cesado, dejando un brillo húmedo en las calles desiertas. Su mente era un campo de batalla. Miguel luchaba por recuperar el control, impulsado por el encuentro con su madre. Jeff resistía, aferrándose a la rabia y el dolor que lo habían creado. «Ellos son tu familia», insistía la voz de Miguel. «No les hagas daño». «Ya no tengo familia», murmuró Jeff. «Solo tengo mi venganza». Pero mientras observaba las luces de la casa, otro recuerdo emergió: Diego enseñándole a andar en bicicleta, su padre ayudándolo con la tarea, su madre cantándole cuando tenía pesadillas. Por un momento, la máscara de Jeff se agrietó, y el dolor de Miguel se filtró a través de ella. Un sollozo escapó de su garganta deformada. «Todavía puedes detenerte», susurró Miguel. «Todavía puedes elegir». Jeff sacudió la cabeza, intentando silenciar esa voz. Pero era demasiado tarde. La semilla de la duda había sido plantada. Con un último vistazo a la casa, se alejó en la noche. Había una persona más en su lista, alguien cuya traición dolía más que cualquier otra. Era hora de visitar a Lucía. La casa de los Rodríguez estaba sumida en un silencio tenso. Elena preparaba la cena mecánicamente, sus movimientos automáticos mientras su mente repasaba una y otra vez el encuentro con su hijo. No había dicho nada a Roberto sobre la visita de Miguel, o Jeff, como se hacía llamar ahora. ¿Cómo explicar que había visto a su hijo cubierto de sangre y no había llamado a la policía? Roberto, sentado en la sala revisando facturas, notó la inquietud de su esposa. ¿Estás bien?, preguntó, aunque sabía que era una pregunta absurda. Ninguno estaba bien desde que Miguel desapareció. Elena asintió sin mirarlo, concentrada en cortar verduras con más fuerza de la necesaria. «Solo estoy cansada», respondió. El teléfono sonó, sobresaltándolos a ambos. Roberto contestó. «Diga». Su expresión cambió rápidamente. «Sí, detective Ramírez». «¿Qué? ¿Diego está con usted?» «Entiendo». «Sí, estaremos esperando». Colgó, el rostro pálido. «¿Qué pasa?», preguntó Elena, el cuchillo aún en su mano. Era Ramírez. «Tiene a Diego. Dice que vienen para acá, que tiene información importante sobre Miguel». Hizo una pausa. «Elena cree que Miguel es el responsable de los asesinatos». El cuchillo cayó de la mano de Elena, clavándose en el suelo de la cocina. «No», susurró. «No puede ser». Pero sabía que era verdad. Lo había visto con sus propios ojos, había olido la sangre en su ropa, había escuchado su confesión. Mientras tanto, Lucía caminaba sola hacia su casa. El detective Ramírez había insistido en llevarla, pero ella se negó. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo ocurrido. Diego apenas la había mirado cuando se separaron. La verdad sobre su papel en la transformación de Miguel había creado una barrera entre ellos. Las calles estaban desiertas, iluminadas por farolas que proyectaban sombras alargadas. Lucía se abrazaba a sí misma, intentando combatir no solo el frío de la noche, sino el escalofrío de saberse observada. Porque lo estaba. Jeff la seguía desde las sombras, moviéndose con la fluidez de un depredador acechando a su presa. Su mente era un caos de voces contradictorias, la fría determinación de Jeff, los desesperados intentos de Miguel por recuperar el control. «Ella te traicionó», insistía Jeff. «Te entregó a ellos». «No sabía lo que iban a hacer», argumentaba Miguel. Estaba asustada. Lucía aceleró el paso, la sensación de peligro intensificándose. Al doblar una esquina, chocó contra alguien. «Lo siento», murmuró, intentando seguir su camino. Una mano pálida la sujetó del brazo. «¿Tan pronto te vas?», preguntó una voz familiar pero distorsionada. «Después de tanto tiempo buscándote».
Lucía levantó la mirada y se encontró con ese rostro que poblaba sus pesadillas. La piel blanquecina, los ojos permanentemente abiertos, esa sonrisa tallada a navaja. Miguel, susurró, paralizada por el terror. Miguel está dormido, respondió Jeff, inclinando la cabeza. Pero a veces me habla de ti. Me dice que no te haga daño, que no sabías lo que iba a pasar. Lucía retrocedió lentamente. Es verdad, dijo con voz temblorosa. Nunca quise que te lastimaran. Carlos me amenazó, dijo que si no te llevaba a la fiesta, mentira. Rugió Jeff, su rostro contorsionándose con furia. Estabas allí. Viste todo y no hiciste nada. Lucía tropezó, cayendo al suelo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Por favor, Miguel, sé que estás ahí dentro, suplicó. He estado investigando, buscando formas de ayudarte. Diego y yo. La mención de Diego pareció provocar un cambio en Jeff. Por un instante, su expresión se suavizó. ¿Diego? Murmuró, como si el nombre despertara algo en él. Lucía vio su oportunidad. Sí, Diego. Tu hermano. Está preocupado por ti, todos lo están, se levantó lentamente. Vamos a la casa de tus padres. Podemos hablar, encontrar una solución. Jeff la observaba con una mezcla de confusión y desconfianza. La lucha interna era visible en su rostro deformado. Ellos no pueden verme así, dijo finalmente. Soy un monstruo. No, Lucía extendió una mano temblorosa hacia él. Eres Miguel. Lo que te hicieron fue monstruoso, pero tú no lo eres. Por un momento, pareció que Miguel había ganado la batalla. Jeff guardó la navaja y asintió lentamente. Llévame a casa, dijo con una voz que sonaba más humana. Mientras tanto, en casa de los Rodríguez, el detective Ramírez explicaba la situación a Roberto y Elena. Diego permanecía en silencio, observando las fotografías que Ramírez había traído, imágenes del santuario de Jeff, los recortes de periódicos, los dibujos perturbadores. Creemos que su hijo sufre un trastorno de identidad disociativo, explicaba Ramírez. El trauma del ataque, combinado con la falta de tratamiento psicológico adecuado, creó una personalidad alternativa que él llama Jeff. ¿Y esta personalidad es la responsable de los asesinatos?, preguntó Roberto, incrédulo. Ramírez asintió gravemente. Las evidencias son concluyentes. Las 3 víctimas estuvieron directamente involucradas en el ataque contra Miguel. Elena permanecía en silencio, la culpa consumiéndola. Debería haber dicho algo sobre la visita de Miguel, debería haber buscado ayuda antes. ¿Qué pasará cuando lo encuentren?, preguntó finalmente. Eso dependerá de su estado mental, respondió Ramírez con cautela. Pero dada la naturaleza de los crímenes. No necesitó terminar la frase. Todos entendían las implicaciones. El sonido del timbre interrumpió la conversación. Diego se levantó de un salto. Yo abro, dijo, dirigiéndose a la puerta. Cuando la abrió, se quedó paralizado. Frente a él estaban Lucía y su hermano. O lo que quedaba de él. Miguel, susurró Diego, las lágrimas nublando su visión. Jeff lo observaba con esos ojos que nunca parpadeaban, una mezcla de emociones cruzando su rostro desfigurado. Hola, enano, dijo, usando el apodo que Miguel siempre había usado para su hermano. Diego dio un paso adelante, ignorando el peligro, y abrazó a su hermano. Jeff se tensó, como si hubiera olvidado lo que era el contacto humano que no implicara violencia. Te extrañé, murmuró Diego contra su pecho. Algo se quebró dentro de Jeff. Sus brazos, rígidos al principio, rodearon lentamente a su hermano. Yo también te extrañé, respondió, y por un momento, fue la voz de Miguel la que habló. El momento fue interrumpido por un grito ahogado. Elena había llegado a la puerta, seguida por Roberto y el detective Ramírez, quien instintivamente llevó su mano a su arma. No.
gritó Diego, interponiéndose entre Ramírez y su hermano. No le hagan daño. La escena que siguió fue caótica. Jeff, al ver a Ramírez, retrocedió, la personalidad violenta emergiendo nuevamente. Sacó su navaja, sujetando a Lucía como escudo humano. «Aléjense», gruñó, presionando el filo contra el cuello de Lucía. «Todos atrás». «Miguel, por favor», suplicó Elena, dando un paso hacia él. «Suéltala. Estás en casa, estás a salvo». «Miguel ya no existe», rugió Jeff, pero su voz se quebró al final, traicionando la lucha interna. Ramírez mantenía su arma apuntando, buscando un ángulo seguro. «Baja el arma, hijo», dijo con voz calmada. «No empeores las cosas». Diego se acercó lentamente, ignorando las advertencias de su padre. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta?», preguntó con voz suave. «Me caí y me raspé las rodillas. Tú me cargaste todo el camino a casa». Jeff parpadeó, confundido. Un recuerdo emergió a través del caos de su mente. «Llorabas», murmuró. «Te dije que los hombres no lloran». «Y tú lloraste cuando te regalaron tu primera guitarra en Navidad», continuó Diego, dando otro paso. «¿Lo recuerdas?». La mano que sostenía la navaja comenzó a temblar. Lucía, sintiendo el cambio, habló: «Miguel, sé que estás ahí. Sé que puedes oírme. Lo que te hicieron fue imperdonable, pero esto no es quien eres». Jeff sacudió la cabeza violentamente, la batalla interna intensificándose. «Cállense», gritó. «Todos cállense». Elena se acercó más, ignorando el peligro. «Mi niño», dijo con voz quebrada. «Por favor, vuelve a nosotros». Algo cambió en la expresión de Jeff. Sus ojos, siempre abiertos, parecieron enfocarse realmente en su madre. La navaja bajó ligeramente. Fue entonces cuando Ramírez vio su oportunidad. Se lanzó hacia adelante, intentando desarmar a Jeff. En la confusión, la navaja se movió, cortando el brazo de Elena que intentaba proteger a Lucía. El grito de dolor de su madre fue como un interruptor para Miguel. De repente, la voz de Jeff se silenció, y Miguel emergió, horrorizado por lo que había hecho. «Mamá», exclamó, soltando la navaja y corriendo hacia ella. Ramírez aprovechó el momento para reducirlo, pero Diego se interpuso. «No. Es Miguel. Ha vuelto». La sala se convirtió en un caos de gritos y movimiento. Roberto atendía a Elena, cuya herida sangraba profusamente. Lucía lloraba en un rincón. Ramírez forcejeaba con Diego mientras intentaba contener a Miguel / Jeff. Y en medio de todo, Miguel luchaba por mantener el control, por no permitir que Jeff emergiera nuevamente. Miró a su familia, a la sangre de su madre en el suelo, y comprendió la magnitud de lo que había hecho. «Lo siento», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro deformado. «Lo siento tanto». Fue lo último que dijo antes de que Ramírez finalmente lograra esposarlo. La noche de pesadilla había llegado a su clímax, pero las consecuencias apenas comenzaban. 6 meses después, el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios mantenía un silencio sepulcral en sus pasillos. En una habitación aislada, Miguel Rodríguez, oficialmente diagnosticado con trastorno de identidad disociativo y esquizofrenia paranoide, observaba la lluvia golpear contra la ventana reforzada. Su rostro, aún desfigurado pero ahora con párpados reconstruidos gracias a múltiples cirugías, reflejaba una calma que contrastaba con el caos que había habitado su mente. La medicación mantenía a Jeff bajo control, aunque a veces, en las noches más oscuras, podía escuchar su voz susurrando desde los rincones de su conciencia. «Buenos días, Miguel», saludó la doctora Vázquez, entrando a la habitación con una carpeta. «¿Cómo te sientes hoy?». Miguel se giró lentamente. Sus movimientos eran deliberados, como si temiera hacer algo brusco. «Las voces están más silenciosas», respondió. «Casi no lo escucho». La doctora asintió,
haciendo anotaciones. Eso es progreso. ¿Has tenido pesadillas? Miguel desvió la mirada hacia la ventana nuevamente. Siempre las mismas. Veo sus rostros. Carlos, el flaco, Tomás, veo lo que les hice. No fuiste tú, Miguel, corrigió la doctora con suavidad. Fue Jeff. Pero yo creé a Jeff, insistió Miguel. Permití que naciera, que creciera. Una parte de mí disfrutó lo que hizo. La doctora guardó silencio un momento, evaluando su respuesta. «Tienes visita hoy», dijo finalmente. «¿Te sientes preparado?» Miguel asintió lentamente. Las visitas eran lo único que lo anclaba a la realidad, que le recordaba que había algo más allá de las paredes blancas y los medicamentos. En la sala de visitas, Diego esperaba nervioso. A sus 13 años, había madurado prematuramente. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir, de pesadillas propias. Cuando Miguel entró, escoltado por un enfermero, Diego sonrió. Era una sonrisa cautelosa, pero genuina. «Hola, enano», saludó Miguel, sentándose frente a él. «Te ves mejor», comentó Diego, notando los nuevos injertos en los párpados de su hermano. La última cirugía funcionó. Miguel asintió, tocando suavemente el contorno de sus ojos. «Puedo parpadear ahora». «Es extraño». Había olvidado cómo se sentía. Se quedaron en silencio un momento, ese silencio incómodo que siempre surgía entre ellos, cargado de preguntas no formuladas y verdades dolorosas. «¿Cómo están mamá y papá?», preguntó finalmente Miguel. Diego se encogió de hombros. «Igual. Papá sigue trabajando demasiado. Mamá, bueno, ya sabes cómo es. Limpia la casa obsesivamente, como si pudiera borrar lo que pasó». «¿La cicatriz de su brazo?» «Casi no se nota ya», respondió Diego, aunque ambos sabían que era una mentira piadosa. «Te mandan saludos. Vendrán el próximo fin de semana». Otro silencio. Miguel sabía que sus padres lo visitaban menos frecuentemente. El dolor era demasiado intenso, la culpa demasiado pesada. «¿Has sabido algo de Lucía?», preguntó, intentando sonar casual. Diego desvió la mirada. Se mudó a Guadalajara con sus tíos. Después de todo lo que pasó, necesitaba un nuevo comienzo. Miguel asintió, comprendiendo. Nadie podía permanecer cerca del epicentro de tanto horror sin resultar dañado. «Me escribe a veces», añadió Diego, sacando un sobre de su mochila. «Te envió esto». Miguel tomó el sobre con manos temblorosas. El enfermero se tensó, pero la doctora Vázquez, que observaba desde la distancia, asintió para indicar que estaba permitido. Dentro había una carta y una fotografía. La imagen mostraba a Lucía con el cabello ahora teñido de castaño, sonriendo tímidamente frente a su nueva escuela. Se veía diferente, más joven de alguna manera, como si hubiera dejado atrás una carga. La carta era breve: «Miguel, no sé si algún día podrás perdonarme por mi papel en lo que te ocurrió. No me perdonaré a mí misma, pero estoy aprendiendo a vivir con ello. Mi terapeuta dice que debo dejar de cargar con culpas ajenas, que Carlos y los demás fueron los verdaderos monstruos. Espero que estés encontrando paz. Diego me cuenta de tus progresos. Me alegra saber que Miguel está ganando la batalla. Quizás algún día, cuando ambos hayamos sanado lo suficiente, podamos hablar cara a cara. Con cariño, Lucía». Miguel dobló cuidadosamente la carta y la devolvió al sobre. «Dile que no tengo nada que perdonarle», dijo con voz queda. «Que se perdone a sí misma». Diego asintió, aunque sabía que el perdón era un camino largo para todos los involucrados. «El detective Ramírez también pregunta por ti», comentó, cambiando de tema. «Dice que tu caso lo ha hecho replantearse muchas cosas sobre el sistema». Miguel recordaba vagamente a Ramírez visitándolo en los primeros días de su internamiento, haciendo preguntas, buscando entender. «Fue gracias a él que estás aquí y no en prisión»,
continuó Diego. Convenció al fiscal de que necesitabas tratamiento, no castigo. Algún día tendré que agradecérselo, murmuró Miguel. La visita continuó con conversaciones sobre temas más ligeros, la escuela de Diego, un perro callejero que habían adoptado, pequeños fragmentos de normalidad a los que Miguel se aferraba como un náufrago a los restos de un barco. Cuando llegó el momento de despedirse, Diego abrazó a su hermano con fuerza. «Estás volviendo», susurró. «Cada vez que vengo, hay más de ti y menos de él». Miguel asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Esa noche, mientras la tormenta arreciaba sobre el instituto, Miguel se sentó en su cama con el cuaderno de dibujo que le habían permitido tener. Durante meses, sus dibujos habían sido oscuros, perturbadores, rostros deformados, sonrisas macabras, ojos sin párpados. La doctora Vázquez los utilizaba para rastrear su progreso. Pero esta noche, dibujó algo diferente, un retrato de su familia, incluido él mismo, sin cicatrices, sin deformidades. ¿Cómo solían ser? ¿Cómo podrían haber sido? Mientras completaba el dibujo, sintió esa presencia familiar en los rincones de su mente. «Nunca te desharás de mí completamente», susurró Jeff. «Siempre seré parte de ti». «Lo sé», respondió Miguel en voz baja. «Pero ya no controlas lo que soy». Cerró el cuaderno y se preparó para dormir. Por primera vez en mucho tiempo, no temía cerrar los ojos. Mientras tanto, en un barrio alejado de la ciudad, el detective Ramírez revisaba obsesivamente el caso. Aunque oficialmente estaba cerrado, algo lo mantenía despierto por las noches. No era solo la brutalidad de los crímenes o la transformación de Miguel en Jeff. Era algo más, algo que había pasado por alto. Volvió a examinar el video del ataque a Miguel. Lo había visto docenas de veces, buscando entender el catalizador exacto de la transformación. Esta vez, se concentró en Lucía, en su expresión mientras observaba el horror desarrollarse. Y entonces lo vio, un momento fugaz en que sus labios se curvaron en una sonrisa, antes de que el horror aparente dominara su rostro. Ramírez se echó hacia atrás en su silla, procesando la implicación. ¿Era posible que Lucía no fuera simplemente una espectadora intimidada, sino una participante voluntaria? ¿Podría haber orquestado todo desde las sombras? Recordó las investigaciones de Diego y Lucía sobre Jeff the Killer, las leyendas urbanas, los foros de internet. ¿Y si Lucía conocía la leyenda antes del ataque? ¿Y si había visto en Miguel el candidato perfecto para convertirse en la encarnación de ese mito? Sacudió la cabeza, consciente de que estaba adentrándose en territorio de conspiración. Sin evidencias concretas, eran solo teorías. Y sin embargo, tomó su teléfono y marcó el número de un colega en Guadalajara. «Martínez, soy Ramírez de Ciudad de México. Necesito que investigues discretamente a una chica que se mudó allí hace unos meses. Lucía Vega». En Guadalajara, Lucía se preparaba para dormir. Su habitación en casa de sus tíos era pequeña pero acogedora. En la pared había colgado un collage de recortes de periódicos sobre los asesinatos de Jeff, cuidadosamente ocultado tras un póster que solo retiraba cuando estaba sola. Sacó de debajo de su colchón un pequeño frasco que contenía un mechón de cabello negro. Lo contempló con una sonrisa enigmática antes de guardarlo nuevamente. Su computadora seguía abierta en un foro de leyendas urbanas donde había estado escribiendo: «La historia de Jeff the Killer no es solo una leyenda. Lo he visto con mis propios ojos. He ayudado a crearlo. Y algún día, cuando esté listo, volverá. Porque Jeff nunca muere realmente. Solo encuentra nuevos huéspedes, nuevos rostros para su sonrisa eterna». Cerró la computadora y apagó la luz. En la oscuridad, sus ojos brillaban con un propósito secreto. La semilla había sido plantada. El ciclo continuaría. A miles de kilómetros de distancia, en una pequeña ciudad fronteriza, una adolescente leía fascinada las publicaciones de Lucía. Junto a ella, un grupo de amigos planeaba una broma para el chico nuevo de la escuela. Algo que lo marcaría para siempre.
El eco de Jeff resonaba a través del tiempo y el espacio, encontrando nuevos oídos receptivos, nuevas mentes frágiles. La leyenda se perpetuaba, alimentada por el miedo y la fascinación morbosa. Y en algún lugar entre la realidad y la pesadilla, Jeff sonreía. Porque sabía que, incluso mientras Miguel dormía tranquilo por primera vez en meses, la historia apenas comenzaba. En las sombras de un callejón cualquiera, en el reflejo de un espejo roto, en los susurros de internet, su legado perduraba. Go to sleep. Fin.